Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Todo lo que se ha registrado en la palabra de Dios tiene un propósito. Algunos de esos propósitos son evidentes por sí mismos. Leemos un pasaje de la Escritura y entendemos claramente lo que Dios nos está comunicando. Otras veces, leemos la Escritura y puede que no veamos una forma práctica de cómo aplicarla a nuestra vida. Puede que no comprendamos la sabiduría que contiene. Puede que no la percibamos, pero simplemente leer esas palabras de hecho, traerá cambios y una transformación espiritual a nuestra vida. Así que, incluso si no estás entendiendo todas las cosas que lees en la palabra de Dios, sigue leyéndolas, plántalas en tu corazón, siémbralas en tu alma, para que la palabra de Dios se convierta en algo que sea parte de tu naturaleza, que pienses y tomes decisiones basándote en la verdad bíblica. Mientras más conozcas la palabra de Dios, sucederá que cuando te encuentres en una posición difícil, cuando debas tomar una decisión, si conoces bien la voluntad de Dios, mientras más familiarizado estés con la revelación de las Escrituras, más probabilidades tendrás de tomar decisiones que agraden a Dios. Y comprende que esas decisiones que agradan a Dios, en realidad, a quienes nos benefician es a nosotros mismos, porque nos darán esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos darán una satisfacción que el mundo no puede entender. Y es ese contentamiento y esa paz lo que es la fortaleza, como leemos en Nehemías, capítulo 8, versículo 10, donde dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Dios nos da un gozo que el mundo no puede abrazar, no puede entender, ni puede comprender. Lo recibimos y ese gozo nos permite convertirnos en vencedores. Y es en esa victoria que tenemos un testimonio que agrada a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 37. Libro de Éxodo, capítulo 37. Mi expectativa es que la enseñanza de la lección de hoy sea breve, bastante corta, o al menos así la he preparado, y se centrará en dos utensilios que estaban en el tabernáculo y, por supuesto, más adelante, en el templo. Dos objetos que conocemos muy bien. Los estudiamos previamente en el libro de Éxodo, y creo que fue en el capítulo 25. Y ahora en el capítulo 37 los vamos a repasar. Escucharemos parte de la misma información, pero presentada de manera diferente, para que pueda efectivamente penetrar nuestro ser interior, para que podamos entender lo que Dios quiere comunicarnos a través de esta escritura. Éxodo 37, comenzando con el versículo 1. Y Bezaleel. Recuerden que este es un hombre que tenía un corazón sabio, a quien Dios le dio entendimiento para que pudiera cumplir el propósito de Dios. Y debemos comprender que ese es un principio importante. Dios da sabiduría. Él da entendimiento para el propósito, el papel al que Él nos ha llamado. Y este hombre, Bezaleel, fue equipado por Dios para la obra. Una labor que requería de habilidades y entendimientos sobrehumanos para llevarla a cabo. Verás a qué me refiero en breve. Pero Bezaleel hizo el arca, y esto se refiere a una especie de armario o un cofre.
el arca de madera de acacia, y gran parte del tabernáculo y sus utensilios fueron hechos de madera de acacia. Así que, una vez más, Bezaleel hizo el arca de madera de acacia, y su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura era de 1 codo y medio, y su altura también era de 1 codo y medio. Así que, una vez más, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura también era de 1 codo y medio. ¿Qué más hizo él con esa madera de acacia? Bueno, dice que la cubrió, y esto sería con una cubierta de oro. Él vertió oro sobre esta madera. Era oro puro, y lo hizo no solo en el interior, sino también en el exterior de esta estructura. Así que estaba totalmente cubierta con oro puro. Y él hizo para ella un ser. Esta palabra significa corona. Y si lo piensas, una corona es algo que colocas sobre tu cabeza. Es una especie de borde. Otra forma en la que podemos mirarlo, de hecho, otra palabra que se usa es carniz, por muchos. Y carniz, en hebreo moderno, es como una moldura decorativa en forma de corona. Y esto es lo que descubrimos que se le instruyó a Bezaleel a hacer. Mire de nuevo. Hizo para ella, es decir, para el arca, esta cornisa dorada alrededor, este borde, esta moldura de corona. Versículo 3. Y fundió para ella 4 anillos de oro sobre las 4, y esta sería una palabra para lados. Recuerden que el arca del pacto era precisamente eso, un cofre que tenía lados, y estamos hablando de 2 de los lados. Cada uno de estos 2 lados tenía 2 anillos. Lo veremos en un momento, pero leamos de nuevo el verso 3. Leemos en cuanto al arca del pacto. Al principio del verso 3 dice, y fundió para él, para el cofre, para el arca del pacto, fundió para él 4 anillos de oro sobre los 4, y aquí lo tenemos, los 4 lados. 2 anillos en un lado y 2 anillos en el segundo lado. Así que tenemos 4 lados, pero veremos que solo 2 de ellos tenían los anillos. ¿Y para qué eran estos anillos dorados? Bueno, una vez más, leemos en el versículo 4. Y él hizo, y esta es la palabra badim. Estos badim eran como varas. Quizás recuerdes que la semana pasada hablamos sobre la estructura del tabernáculo. Y en las diversas tablas, en esas vigas, también había un tipo de vara, que además podríamos traducir como una barra. Y la razón por la que la llamo barra es porque tiene el propósito de unir otras cosas y asegurarlas. Así que tenían el propósito de brindar estabilidad. Pero estas varas que tenemos aquí tienen un nombre diferente porque son para un propósito completamente distinto. ¿Y cuál será? Una vez más, versículo 4. Y haz varas de madera de acacia, y una vez más, que estén cubiertas, cúbrelas. Y él las cubrió con oro. Y él llevó, versículo 5, estas varas a los anillos sobre los lados del arca. Y aquí está su propósito, para transportarla, con el fin de que el arca del pacto pudiera ser transportada. Y sabemos algo. Israel estaba en una travesía. Viajaron aproximadamente por 40 lugares diferentes durante estos 40 años.
Todo esto está registrado en la Biblia. Incluso se detallan los lugares a los que viajaron antes de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, el arca del pacto, al igual que todo el tabernáculo, tenía que ser portátil para poder moverse con el pueblo. Dios los guiaba, y cuando Dios los guiaba, ellos se detenían de un lugar a otro. Y allí, según les guiaba Dios, le adoraban. Es decir, Dios se detenía. Recuerden que los guiaba con una columna de nubes durante el día y una columna de fuego durante la noche. Lo diré de nuevo. Con una columna de nubes durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Y cuando estas nubes dejaban de moverse, los hijos de Israel acampaban. ¿Y qué hacían? Instalaban el tabernáculo para que pudieran adorar a Dios. Y adoraban a Dios hasta que Dios se movía. Así que vemos un principio muy importante. Y ese principio es el principio de la adoración como un requisito previo, como una actividad preliminar para moverse en la voluntad de Dios. Así que, si no estás adorando correctamente, no vas a viajar en la dirección correcta. No estarás donde Dios quiere que estés. Y si no estás en la ubicación correcta, no podrás hacer lo correcto. No podrás cumplir su propósito y su voluntad. Vemos que la adoración, desde el mismísimo libro de Génesis, es fundamental. Es la razón por la que Dios nos creó. El pecado causó un problema. Nos hizo incapaces de adorar a Dios. Pero mediante la obra de la redención, y hablamos la semana pasada sobre cómo este libro de Éxodo también, espero que lo recuerdes, también se llama el libro de la redención. Y vemos cómo la primera mitad del libro trató sobre la redención, la historia de la Pascua, y la segunda mitad trata sobre la adoración, las leyes, las instrucciones para adorar a Dios. Así que la adoración es fundamental si queremos ir a donde Dios quiere que vayamos. Mira de nuevo al final del versículo 5. Para transportar el arca. Verso 6. Si preguntaras, ¿cuál es la parte más importante de este Aarón HaBrit, el arca del pacto? La respuesta sería su tapa, su cubierta. Recuerden algo. Se nos ha dicho que el arca en sí está hecha de madera de acacia y que está cubierta de oro o chapada en oro para ser más técnicos. Tiene una cobertura de oro puro, tanto en el interior como en el exterior. Los anillos también son de oro, así como las varas, que aunque estaban hechas de madera de acacia, también estaban chapadas de oro. Así que toda su estructura es de madera de acacia o de oro, o está cubierta de oro. Pero este siguiente versículo va a hablar sobre una parte muy importante del arca, la tapa, la cubierta del arca del pacto. Mira por favor el versículo 6. Pero primero, otro nombre que tiene esta arca es el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque Dios testificaría ante el pueblo morando sobre esta arca. ¿Dónde exactamente? Bueno, leamos el versículo 6 y obtendremos algo de información al respecto. Versículo 6. Y él hizo un caporet. El término caporet proviene de la palabra hebrea capará. Y capará proviene de la palabra lecaper, que significa hacer expiación. Y la expiación es una cobertura. Así que vemos que la cobertura del arca del pacto, llamada caporet, era en efecto una tapa, una cobertura. Y eso nos enseña sobre la expiación. Él hizo un caporet de oro puro, y por supuesto su longitud era de 2 codos y medio, y su ancho era de 1 codo y medio, para que encajara correctamente sobre el arca. Ahora pasemos al versículo 7. Y él hizo
todavía hablando de Bezaleel, él hizo 2 querubines, en hebreo, kruvim. Y estos querubines, también eran de oro. Y noten la siguiente palabra, mikshah. ¿Qué es mikshah? Bueno, la palabra keshei significa duro. Y lo que debemos recordar es esto, que al igual que la menorá, atentos porque estudiaremos la menorá la próxima semana, este propiciatorio, que también es otro nombre para este caporet, también fue hecho a partir de un solo bloque de oro. Y veremos aquí que sobre la cubierta, la palabra de Dios nos revelará esto. Los querubines en realidad no estaban pegados al propiciatorio, sino que eran parte integral de esa pieza. Fueron hechos de ese mismo bloque de oro. Así que Bezaleel lo hizo. Dice que con mikshei, que significa duro, y probablemente tenga que ver con golpear con un martillo. Él tomó una pieza de oro y la martilló para darle forma a esa tapa. Y sobre esa tapa también martilló de esa misma pieza de oro. Y esto es milagroso. ¿Cómo alguien podría hacer esto? De la misma pieza de oro también hizo estos kruvim, estos querubines. Mira ahora el versículo 7. Y él hizo 2 kruvim de oro, obra de martillo. Los hizo de los 2 lados, es decir, en los 2 lados del propiciatorio, del caporet, de esa tapa. Versículo 8. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Y aquí dice, Men ha caporet asa et ha kruvim mishnei kezotav, que significa, del propiciatorio haz los kruvim. Eso nos dice que no eran una obra separada que se le agregó después encima, sino que eran parte integral de la misma pieza de la que salió el caporet, el propiciatorio de esa tapa. Imagina eso. Saber cómo moldear y formar estos querubines en la posición en la que veremos en un momento, ubicados en ambos extremos de la tapa del arca del pacto. Ahora, pasemos al versículo 9. Y los kruvim estarán extendiendo por encima sus alas, hasta cubrir con sus alas el propiciatorio y sus rostros, cada uno hacia el otro, hacia el propiciatorio, hacia el caporet, los rostros de los querubines. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo miramos de nuevo, dice aquí que debe hacer que los querubines, hablando de Bezaleel, debe hacerlos con sus alas extendidas. Ahora, ¿en qué dirección? ¿Extendiéndose hacia afuera? ¿Apuntando hacia afuera? No, ellos están extendiendo sus alas, pero dice que deben hacerlo por encima, pero con sus alas también hacia la cubierta. Es decir, no en dirección hacia afuera del arca. Entonces, si los extremos del caporet son donde están mis 2 manos ahora, estarían mirando hacia adentro. Sus alas estarían extendidas, pero también hacia adentro y no hacia afuera. Y esto se confirma cuando seguimos leyendo, donde dice que sus rostros, cada uno de sus rostros están mirando al otro. Ellos se miran entre sí, pero, aunque están uno frente al otro, están mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, lo que según los eruditos rabínicos es una señal de humildad. Y la razón por la que están mirando hacia abajo es porque, como vemos en el libro de Números, capítulo 8, versículo 89, y vayamos allí, por favor, es una escritura muy importante, en el libro de Números. Y en este momento Moisés está dedicando o inaugurando el tabernáculo para la adoración.
Números capítulo 8, en el último versículo de ese capítulo 8. Libro de Números, capítulo 8. Y vayan conmigo, por favor, al último versículo. Números capítulo... Disculpen, es el capítulo 7. Libro de Números, capítulo 7, en el último versículo, versículo 89. Esto es cuando Moisés entra en el lugar santísimo, algo que solo hizo una vez, con el propósito de inaugurar la adoración en el tabernáculo. Dice, y cuando Moisés entró en la tienda de reunión, que es otra forma de llamar al tabernáculo, para hablar con él, ¿para hablar con quién? Con Dios. Escuchó la voz que le hablaba desde encima del caporet, del propiciatorio, esta tapa, que está sobre el arca del testimonio, entre los dos cruvim, entre los querubines. Él le hablaba a él, o sea, Dios le hablaba. Así que la presencia de Dios, de lo que hablamos la semana pasada, la Shekhinah Hashem, la mismísima presencia de Dios, estaba en ese lugar santísimo, encima, morando sobre el arca del pacto, sobre ese propiciatorio, esa cubierta. Muy importante. Bien, volvamos al capítulo 37 de Éxodo y pasemos ahora a nuestra segunda sección, que trata sobre el Lechem Panim, es decir, el pan de la proposición, y la mesa sobre la que estaba este pan. Leamos juntos el versículo 10. Y él hizo la mesa, una vez más, de madera de acacia, y tenemos la longitud. Medía 2 codos de largo y 1 codo de ancho, y 1,5 codos de alto. Leamos de nuevo. Su longitud era de 2 codos, su anchura era de 1 codo, y tenía una altura de 1,5 codos. Verso 2. Como fue hecha de madera de acacia, seguramente lo que viene ahora no te sorprenderá. Verso 11. Y la cubrió con oro puro, y le hizo, al igual que hizo con el arca del pacto, hizo para ella un borde de oro alrededor. Es decir, esa moldura en forma de corona, ese borde, esa cornisa en la parte superior, que es un tipo de decoración. Y esto muestra algo muy importante, que estos utensilios debían tener una imagen, una apariencia, que reflejara un trabajo bien elaborado, con excelencia, un proceso bien pensado y de óptima calidad, que demostrara que su propósito no era cualquier tipo de propósito, sino que tenía un propósito santo y divino. Verso 12. Y él hizo para ella, es decir, para la mesa o el shohan, un marco. Este marco también es un borde, y es un tofa sevi, que significa aproximadamente la distancia de este borde de mi mano a este otro. Así que debajo de la moldura que la rodeaba, tenía una pieza adicional, conocida como un misgeret, que se refiere a un marco. Era la pieza decorativa añadida que estaba sobre la mesa del pan de la proposición. Versículo 13. Seguramente no te sorprenda que aquí, en el versículo 13, diga, e hizo para ella, para esta mesa, 4 anillos de oro. Y estos anillos de oro, colocaron estos anillos en las 4, y aquí se usa una palabra diferente. No dice en los 4 lados, sino en las 4 esquinas, que están sobre los 4 pies. Ahora, literalmente dice pies, pero se refiere a las patas de la mesa. Toda mesa tiene patas. La mayoría de las mesas tienen 4 patas, y cada una de ellas tenía un anillo adherido, uno en cada lado de la mesa, con el mismo propósito que vimos que tenían los anillos del arca del pacto. ¿Por qué lo digo? Mira el versículo 14.
Y cerca del borde, este es el misgeret, esa pieza adicional que tiene el ancho de una mano. Allí es donde estaban los anillos, allí fueron colocados. Y estos anillos eran para alojar a las varas. Así que también vemos que había varas y que fueron hechas para este shohan, para la mesa del pan de la proposición. ¿Y cuál era el propósito de estos anillos? Colocar las varas en ellos. Una vez más, final del versículo 14. Latzet et shohan, para que la mesa pudiera ser transportada. Recordemos que todas las estructuras eran portátiles o móviles. Una de las cosas, y aquí hay un principio importante que debemos aprender, y me refiero a que la adoración, y he dicho esto al menos media docena de veces en nuestros últimos estudios, la adoración produce cambios. Así que a medida que iban de un lugar a otro, vivían diferentes experiencias en el camino, encontraban diferentes obstáculos y veían la provisión de Dios y aprendían una lección, una nueva lección, una nueva razón para adorar a Dios. Iban acumulando experiencias de testimonios divinos en sus vidas, de cómo Dios manifestaba su fidelidad, que Él es digno de confianza, que Él es confiable. Y esto es importante porque, sin aceptar eso, sin aceptar que Dios es digno de confianza, no puedes entrar en las promesas de Dios. Ellos no podrían haber entrado a la tierra prometida. Versículo 15. Y Él hizo, ahora hablaremos de las varas. Él hizo las varas, una vez más, de madera de acacia. Las cubrió con oro. ¿Para qué eran las varas? Ya se nos dijo, para transportar la mesa. Así que vemos dos veces aquí que esta mesa se menciona que debía ser transportada. Y quiero hablar unos minutos antes de concluir sobre uno de los mensajes teológicos del Shohan Lechem Hapanim, la mesa del pan de la proposición. Y me refiero a que esto se ubicaba en el lugar santo. Allí los sacerdotes servían, y a medida que experimentaban la presencia de Dios, y recuerden, el pan de la proposición significa el pan de la presencia. Es una palabra para rostro, el rostro de Dios. Rostro puede significar presencia, pero también se entiende simbólicamente como bendición. Así que los sacerdotes, al servir a Dios, al acercarse a Él, experimentaban su presencia y recibían su provisión, porque comían de este pan una vez por semana en Shabbat. Y este pan era una bendición para ellos. Este pan mediaba para ellos muchos de los atributos, las cualidades, la naturaleza de Dios. Por ejemplo, según la tradición, el pan siempre estaba caliente. Se retiraba del horno y se colocaba, y hablaremos en breve sobre el estante donde se colocaba. Pero durante toda la semana permanecía fresco, tarí. Se mantenía fresco y caliente. ¿Y esto desafía qué? Desafía el proceso natural que todo pan experimenta en este mundo. El tiempo afectaría al pan, se enfriaría. A medida que pasaran las horas, se volvería menos fresco y después de una semana estaría rancio. Hay un dicho que dice que el pan de ayer es más barato, pero este pan de una semana, entrando en el lugar santo, esa semana no lo afectaba. Esos 7 días no perjudicaban su calidad. ¿Y de qué habla esto? De superar las cosas, las limitaciones de este mundo. Y eso es lo que significa la intimidad, acercarse a Dios, experimentar su presencia, ser receptores de sus bendiciones. En eso es en lo que nos convertimos. Ya no estamos bajo las leyes de este mundo, sino que podemos trascenderlas en adoración para cumplir el plan de Dios. Versículo 15, una vez más.
Y él hizo estas varas de madera de acacia, las cubrió con oro para transportar la mesa. Versículo 16, el último por hoy. E hizo los kilín, que significa utensilios. Bien, la mesa para el pan de la proposición no consistía solo en una mesa que tenía estos anillos y varas, sino que además vemos otros 4 utensilios mencionados. ¿Y cuáles son? Pues dice que hizo los utensilios que estaban sobre la mesa o junto a la mesa. Los hizo, y la palabra aquí es karot. Karot significa tazones. Así que estos eran los objetos donde se colocaba el pan. En segundo lugar, vemos que también hizo los kapotaf. Kapot, si oyes hoy día la palabra kapot, significa cucharas. Y este sería el utensilio con el que se sacaba el pan del horno para colocarlo sobre estos tazones. Y luego fueron puestos, sigue leyendo. Tenemos 2 palabras aquí, la palabra meinaki yotaf y la palabra ha-kashot. La primera palabra tiene que ver con pilares. Ahora, vemos algo. Vemos que el pan no se colocaba directamente sobre la mesa, sino que vemos que habían estantes. Y hablaremos de los estantes en un momento, pero había un aparato que sostenía estos estantes, una estructura, y podría considerarse como el marco, la estructura donde estaban estos estantes, como veremos en la siguiente parte. Cuando lo observamos detenidamente, estos estantes fueron colocados de modo que eran permanentes dentro de esta estructura. Los pilares que sostenían los estantes que conformaban este aparataje, al cual traían el pan de la proposición en un tazón y lo colocaban sobre el estante individual. Y sabemos, no se nos dice aquí, pero se hacían 12 panes cada semana. Todas las semanas se reemplazaban. ¿Por qué 12? El número 12 nos hace pensar en las 12 tribus. Pensamos en el pueblo de Dios. Pero también el 12 es un número del reino, porque Israel es una palabra del reino. Y lo que encontramos aquí es que la adoración nos introduce en una experiencia de reino. Y si realmente eres un creyente en el reino, harás de la adoración una prioridad y no estarás satisfecho ni de acuerdo con lo que muchos están presentando hoy en día como adoración, sino que querrás adorar a Dios en espíritu y en verdad. Obviamente no tenemos un tabernáculo ni un templo hoy en día, pero el Espíritu Santo habita en nosotros y hay mucho, quiero enfatizar eso, hay mucho en cuanto a instrucciones en el nuevo pacto con respecto a la adoración, no dejando de congregarnos, sino haciéndolo como testimonio, trayendo un cántico, trayendo un salmo, trayendo una palabra, todas estas cosas para que la verdad de Dios sea revelada. Recuerden que hay una correlación entre la adoración y la revelación, también entre la adoración y la exaltación, así como entre la adoración y la preparación para el servicio. Todas estas cosas se enseñan aquí. Veamos una vez más el verso 16. Y él hizo los utensilios para la mesa, los tazones, las cucharas, los pilares y los estantes, los cuales fueron fundidos, y dice que de oro puro. Cuando miramos con el debido detenimiento estas instrucciones, cada parte tenía un propósito. Y concluiré con esto. Una persona sabia estudiará estas cosas en oración, pidiendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, quien mora dentro de cada creyente, que sea nuestro Maestro, que nos dé un mayor entendimiento.
Apenas hemos rasgado la superficie hasta ahora en nuestro estudio del tabernáculo, pero espero que esto sea un estímulo y una motivación para que tú profundices más. Tú, tal vez junto a algunos amigos, familiares, bajo la guía del Espíritu Santo, para llevarte a un mayor entendimiento de la revelación de Dios. Y cuando hablo de su revelación, me refiero a la revelación de la palabra. Bueno, cierro con esto hasta la próxima semana cuando concluiremos este capítulo 37 del libro de Éxodo. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.